En esta sesión vamos a enfocar básicamente las propiedades de las pruebas diagnósticas como una herramienta para los médicos veterinarios de campo, para los epidemiólogos, con el propósito de conocer con bastante precisión qué es lo más importante que debemos de conocer para poder utilizarlas adecuadamente. Pero en primer lugar vamos a analizar por qué utilizar las pruebas serológicas. Una de las razones es porque el diagnóstico clínico no es concluyente. De todos es conocido que existen muchas enfermedades diferenciales y observamos cuadros clínicos similares para diferentes enfermedades. Por lo tanto, las pruebas serológicas son un apoyo para la confirmación de nuestros diagnósticos. Los exámenes bacteriológicos, por otro lado, son lentos y muchas veces difíciles en algunos casos de obtener un resultado. Hemos tenido experiencias en los cultivos de brucelosis y en los cultivos de tuberculosis, donde es bastante difícil aislar a la gente. Y por otro lado, los diagnósticos patológicos no se pueden realizar en animales vivos a menos que tomemos una biopsia, pero generalmente eso lo confirmamos cuando los animales están muertos. Eso básicamente es la razón por la cual utilizamos las pruebas serológicas para poder apoyarnos y tener una mejor orientación hacia dónde debemos de enfocar o dirigir nuestros diagnósticos. Y para eso también es necesario recordar cuáles son los esquemas de producción de anticuerpos. Ustedes recordarán que lo primero que se produce cuando un agente ingresa a un organismo animal son los anticuerpos IgM, que son las macroglobulinas, y estas son las que dan la respuesta primaria. Estas son las primeras que se forman generalmente en la primera semana. ¿Cómo interpretamos la presencia de IgM? Que la infección es reciente. Por otro lado, posteriormente aparecen las inmunoglobulinas IgG, que esto representa la respuesta secundaria porque se está observando después de 15 días empieza a tener unos títulos que podemos ir midiendo. Esto se interpreta como que estamos ante una infección tardía. Como pueden observar, los anticuerpos nos dan una idea de cuál es la situación que está viviendo el paciente. ¿Cómo hacer el mejor uso de las pruebas serológicas? Muchas veces nosotros en el campo consideramos que una sola muestra es suficiente para dar un diagnóstico serológico. Pero la verdad es que muchas veces necesitamos de tomar dos muestras con intervalos de 15 días. Es lo que conocemos con el nombre de muestras pareadas. Y aquí es interesante ver que el intervalo inicial estamos observando que la curva va en ascenso y por eso es que debemos de tomar la segunda 15 días después. Si observamos una diferencia entre la primera y la segunda y este ha subido, sabemos que es una infección reciente. Por otro lado, si tomamos tardíamente las muestras y los tomamos ya en el declive de bajada, entonces vamos a observar que la segunda muestra tiene títulos más bajos que la primera, lo que indica que la infección está cediendo o ha cedido y que los niveles de anticuerpos están disminuyendo. Ahora, veamos qué es lo que vamos a analizar, qué es lo que vamos a analizar. Normalmente nosotros hacemos estudios de prevalencia y eso es para determinar la frecuencia y distribución de un agente infeccioso. Muchas veces hablamos de puntos de prevalencia o hablamos de periodos de prevalencia. Es algo que tenemos que definir. Por otro lado, frecuentemente la medición la hacemos por anticuerpos y esto, por esa razón es que utilizamos las pruebas serológicas, porque estamos midiendo los anticuerpos. El problema de todos los estudios y todas las pruebas diagnósticas serológicas es que nos dan falsos positivos y falsos negativos. O sea, no todos los animales están enfermos ni todos los animales están sanos. Y eso es algo que tenemos que tomar en consideración. Pero en el campo y en el laboratorio existen diferentes tipos de pruebas. Yo no voy a entrar en esta oportunidad
a analizar cada una de las pruebas de acuerdo al uso que quiere dársele en el laboratorio. Considero que va a ser motivo de una presentación posteriormente. Pero sí tenemos algunas pruebas que las conocemos como pruebas de tamizaje o pruebas de screening. Estas son aquellas pruebas que utilizamos para distinguir animales aparentemente sanos de animales infectados. En otras palabras, esto nos ayuda a tener una respuesta rápida de los posibles animales que están infectados y separarlo de los sanos. Generalmente se requiere de una prueba de confirmación. Vuelvo a insistir en lo que manifesté anteriormente. No solamente tenemos que hacer una prueba, sino que también hacer pruebas adicionales. Por lo mismo que estábamos conversando de que a las pruebas serológicas nos dan falsos positivos y falsos negativos. Por lo tanto, vamos al final de la presentación, vamos a concluir con con la regla de oro que debemos de utilizar todos los veterinarios. ¿Cuáles son las propiedades que tienen las pruebas? Esto es interesante y debemos de conocerlo para que sepamos ante qué qué es lo que estamos viviendo. En primer lugar, tenemos que saber que las pruebas tienen una propiedad que se conoce con el nombre de exactitud. La otra es la sensibilidad y por último la especificidad. Esas son las tres propiedades de las pruebas serológicas. Y de acuerdo a los trabajos que se hacen en el laboratorio, entonces nosotros tenemos una clasificación de resultados. Si vemos este cuadro, estamos viendo en la parte superior que esta es la situación de los animales en la naturaleza y a la izquierda es el resultado de las pruebas. Esto es lo que se realiza en el laboratorio. Por lo tanto, los animales pueden estar infectados o no infectados. Y por otra parte, las pruebas nos pueden dar un resultado positivo o un resultado negativo. Esto al final nos tiene que cuadrar y proporcionarnos la población total de los animales que vamos a examinar. Como pueden observar ustedes aquí, hay unos que son positivos a la prueba y que realmente están infectados. Estos son los verdaderos positivos. Por otro lado, hay algunos que salen positivos a las pruebas, pero no están infectados, o sea, están sanos. Estos son los falsos positivos. Y por lo tanto, si ustedes suman estos dos celdas, entonces vamos a ver que la cantidad de animales positivos a la prueba son 33, pero los que realmente están infectados solo son 18. Por otro lado, también la prueba puede dar un resultado negativo y el animal estar infectado, ¿verdad? Y estos son los falsos negativos. Pero en otros casos, la prueba da negativo y el animal está sano, y estos son los verdaderos negativos. Entonces, al final, en las columnas donde dice total, observamos la cantidad de animales infectados, la cantidad de animales no infectados, y en la horizontal, los que están positivos a la prueba y los que están negativos a la misma. Y pueden observar ustedes alguna diferencia. Vamos a hablar de prevalencia verdadera, porque como ya vimos que hay falsos positivos y falsos negativos, entonces tenemos que determinar cuál es la prevalencia verdadera, porque cuando hacemos las pruebas en el laboratorio, siempre vamos a tener falsos positivos, entonces es una prevalencia aparente. Pero la prevalencia verdadera está dada por la proporción de animales probados que realmente están infectados, ¿verdad? Que son estos 18, lo hemos colocado en una celda con color verde para poder diferenciarlo rápidamente y la proporción se compara con el total de la población. Entonces, 18 sobre 149 nos da, multiplicado por 100, nos da cuál es la prevalencia verdadera que tenemos en las pruebas que estamos realizando. Por otro lado, la prevalencia aparente, esta es aquella en la cual la proporción de animales probados son positivos a la prueba. Entonces,
Aquí, en este caso, observamos en el cuadro que los positivos a la prueba son 33 y observamos por otro lado que la población total son 149. Pero en estos positivos a la prueba tenemos animales que están sanos, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que tenemos que tratar de evitar cuando estamos realizando programas de control y erradicación de enfermedades. Por otro lado, vamos a hablar de la exactitud. La exactitud es la proporción de animales correctamente identificados por la prueba. Esto es como que estamos haciendo un tiro al blanco y que queremos realmente saber si estamos dando en el centro e identificando correctamente los animales que nos interesan. Y la exactitud está dada por la proporción de animales correctamente identificados en la prueba. O sea, en otras palabras, los verdaderos positivos, los verdaderos negativos y la población total. Entonces, sumamos los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, lo dividimos entre la población y lo multiplicamos por 100 y obtenemos la exactitud de la prueba que vamos a utilizar. Hoy vamos a hablar un poco sobre la sensibilidad. La sensibilidad es otra de las cualidades que vimos de las propiedades de las pruebas. La sensibilidad se identifica con SE y es la probabilidad de que una prueba identifique correctamente a los animales infectados. En este cuadro que tenemos en la parte inferior, ¿verdad? Estamos viendo los verdaderos positivos, que son los 18 que están infectados y salen positivos a la prueba, y el denominador son los que están infectados. 18 sobre 56 es la proporción, ¿verdad?, que nos da la probabilidad de que la prueba identifique correctamente los animales que están infectados. Y esto lo multiplicamos por 100 y la sensibilidad siempre se expresa en porcentaje. Al igual que y podemos decir también resumiendo que la sensibilidad es los animales infectados, ¿verdad?, que son los verdaderos positivos, más los falsos negativos, ¿verdad? Eso es una probabilidad de que estemos identificando correctamente los animales que que estamos sometiendo a la prueba. Por otro lado, la otra propiedad que habíamos mencionado es la especificidad. Y la especificidad es la probabilidad de que una prueba identifique correctamente a aquellos animales que no están infectados, o sea, los animales verdaderamente sanos. Y esto los estamos identificando en la parte inferior, ¿verdad? Estos son los verdaderos negativos, ¿verdad? Y sobre la población que no está infectada. Y lo expresamos también con la fórmula de verdaderos negativos sobre los infectados negativos. En otras palabras, los infectados son los verdaderos negativos, ¿verdad? Los animales, la especificidad se puede expresar como aquellos animales que están negativos a la infección y vienen de la suma de los verdaderos negativos y de los falsos positivos. Ahora, hay otras definiciones que debemos de conocer y otras cualidades que debemos de conocer para analizar las situaciones que estamos observando en un rebaño o en una población. Y es el valor predictivo positivo. El valor predictivo positivo nos sirve para identificar aquellos animales positivos que están positivos a la prueba y que realmente están infectados. Y esto lo podemos calcular con la fórmula de los verdaderos positivos, que lo tenemos iluminado en esta tabla, sobre los positivos a la prueba. Esto es el valor predictivo positivo.
O sea, los verdaderos positivos y los falsos negativos. Por otro lado, también existe el valor predictivo negativo. Así como tenemos un valor predictivo positivo, tenemos un valor predictivo negativo. Y es la proporción de animales negativos a la prueba y realmente no están infectados. Y esto, si ustedes observan en la anterior, estábamos viendo que las casillas que estábamos analizando, ¿verdad? Son las de la parte superior en el valor predictivo positivo, y en el valor predictivo negativo estamos observando los de la segunda línea. Y esto es indudable que nos ayuda a poder diferenciar aquellos animales, ¿verdad? Que no están infectados. Y nos lo da la proporción de los verdaderamente negativos con los animales negativos a la prueba. Y lo podemos expresar, ¿verdad? Como los verdaderos negativos más los falsos negativos. Esa es la parte de conclusión. Ahora, nosotros para poder tener una mayor claridad sobre lo que estamos haciendo, veamos el efecto que tiene la prevalencia en el valor predictivo. Estamos hablando del valor predictivo positivo de clasificar correctamente aquellos animales que están positivos a la enfermedad. Y vean ustedes, cuando tenemos una prevalencia del 0.1%, el valor predictivo de las pruebas con una sensibilidad y especificidad del 95% es de 1.9. Se aumenta, a medida que aumenta la, la prevalencia, también va aumentando el valor predictivo positivo. ¿Por qué razón? Porque hay mayor cantidad de animales enfermos, lo que nos permite no cometer poder identificarlos correctamente. Lo contrario sucede, ¿verdad? Cuando tenemos un valor predictivo o estamos utilizando pruebas que tienen diferente sensibilidad y especificidad. Cuando estamos hablando de sensibilidad y especificidad de las pruebas, no debemos de escoger pruebas que tengan menos del 95%. Sin embargo, en el comercio existen algunas pruebas que tienen una sensibilidad bastante alta, de un 95-97%, pero la especificidad es bastante baja, en algunos casos hasta el 72%. ¿Y esto qué es lo que va a dar como resultado? Que tengamos animales falsos positivos. Entonces debemos de conocer nosotros y entender para qué utilizamos las pruebas, y conocer la sensibilidad y la especificidad es importante porque nos ayudan a determinar también los valores predictivos de las mismas pruebas. Otra manera de expresar el efecto de la prevalencia sobre el valor predictivo lo vemos acá, ¿verdad? Cuando el valor predictivo es positivo, vemos que a medida lo que veíamos en el cuadro anterior con números, lo observamos en esta gráfica, porque a medida que aumenta la prevalencia, también el valor predictivo positivo va incrementándose. Pero por otro lado, el valor predictivo negativo es todo lo contrario. En la medida que la prevalencia es baja, ¿verdad? El valor predictivo negativo es más alto. Y a medida que sube la prevalencia, el valor predictivo va bajando, lo cual, ¿verdad? Es motivo de análisis para cuando estemos utilizando las pruebas para control de enfermedades. Siempre existe una relación entre el valor positivo y la especificidad. Y esto lo vemos en el comportamiento de esta manera. A medida que el valor predictivo aumenta, también la especificidad va aumentando. Ahora, no todo el tiempo nosotros estamos ante una situación que puede dar el mismo resultado. Diferentes laboratorios con la misma muestra nos pueden dar diferentes resultados. Y por eso es que tenemos que definir y conocer lo que es el punto de corte.
El punto de corte es aquel punto en el cual nosotros estamos buscando de separar los verdaderos positivos de los verdaderos negativos. Y como vimos en el cuadro anterior, siempre vamos a tener falsos positivos y falsos negativos. Pero esto es interesante verlo porque en nuestro medio muchas veces en los laboratorios los técnicos manipulan el punto de corte. Si el punto de corte lo subimos y en vez de decir que el punto de corte va a ser 600 y lo ponemos en 800, qué va a suceder? Que va a disminuir la cantidad de falsos negativos, pero estamos dejando mayor cantidad de animales enfermos. Entonces, esto es una falacia porque no es real. Por otro lado, si bajamos demasiado el punto de corte, entonces vamos a a disminuir los falsos positivos, pero van a estar los falsos negativos en mayor proporción. Y por lo tanto, estamos enviando al matadero animales que son sanos. Esto es importante porque, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo defino mi punto de corte? El punto de corte se define haciendo estudios, eh, investigaciones. Generalmente en los laboratorios lo que se hacen es infectar animales con una bacteria conocida, empiezan a ponerse, a infectarse en las mucosas y que es la mejor vía de infección, y se empieza a hacer un análisis de las muestras, a tomar muestras durante un periodo determinado que puede ser de 3, 4 o hasta 6 meses. Y en esos 6 meses vemos el comportamiento de los animales. En algunos casos yo tuve la oportunidad de ver en un estudio de brucelosis que se infectaron 40 novillos y de esos 40 novillos, 38 dieron títulos positivos después de cierto tiempo, pero hubo dos que daban uno de ellos resultados negativos todo el tiempo y otro que daba resultados sospechosos a todas las pruebas. Entonces, al finalizar del proyecto, se enviaron los animales al matadero, se fueron a tomar las muestras correspondientes y se aisló el agente y entonces se pudo determinar que el 100% de los animales estaban infectados. Por lo tanto, teníamos allí animales que estaban dando un resultado falso negativo. Y eso sirvió para determinar cuál iba a ser el punto de corte que se iba a utilizar. En nuestros laboratorios que no tenemos y en nuestros países que no podemos hacer esos tipos de estudios porque son demasiado caros, entonces la alternativa que tenemos es entrar en contacto con laboratorios de referencia o comprar sueros, controles positivos y negativos que hayan sido estandarizados internacionalmente y nos puedan dar un resultado lo más apegado a la realidad que vivimos en nuestros países. Esto es importante y cada día toma mayor relevancia porque la OIE está solicitando a los laboratorios de los países que mantengan, además de una red de laboratorios para que puedan uniformizar sus criterios de diagnóstico, también laboratorios de referencia para estar midiendo los resultados que se tienen en el laboratorio. ¿Cómo vamos a seleccionar las pruebas de diagnóstico? Para nuestros estudios, para nuestros trabajos, nosotros debemos de buscar siempre utilizar una prueba con alta sensibilidad y alto valor predictivo negativo. ¿Cuándo es que lo vamos a hacer? Cuando pretendamos reducir el número de falsos negativos. ¿Por qué? Porque si recordamos la definición de sensibilidad, es la identificación correcta de los animales que están infectados. Por medio del laboratorio estamos identificando a los verdaderos positivos. Y el valor positivo o negativo, ¿verdad?, se incrementa y nos reduce el número de falsos negativos. También se utiliza para evitar la introducción de una enfermedad a un rebaño. Muchas veces nosotros, y esto es una de las prácticas que hemos estado observando en Centroamérica, y es de que la mayor parte de los productores están comprando
bovinos para reemplazo de rebaños que están infectados con brucelosis. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Verdad? Hacer una prueba y dice, bueno, dio resultado negativo, el animal está sano y me lo llevo. Pero hay otros factores que no se han tomado en consideración. Y es que el animal puede estar incubando la enfermedad, porque el periodo de incubación de la enfermedad llega hasta los 270 días. Si nosotros estamos comprando 30 o 45 días después de la infección, no vamos a detectar ningún anticuerpo y por lo tanto estamos comprando un animal que en el futuro va a dar un resultado negativo y después nos vamos a preguntar, bueno, pero si cuando yo lo compré estaba negativo, ¿cómo es que ahora está enfermo? Eso no solamente lo hemos observado en nuestros países, sino que también a nivel internacional. En Egipto, hace como aproximadamente unos 20 años, estaban quejándose de haber comprado animales en un país europeo y que 4 meses después de su llegada a su territorio, los animales dieron un resultado positivo a la prueba. Y eso es por no haber tomado en consideración, ¿verdad?, los aspectos epidemiológicos, así como también el tipo de pruebas que van a utilizar o que se van a seleccionar. Por otro lado, también debe utilizarse una prueba con alta especificidad y alto valor predictivo cuando queremos, en primer lugar, confirmar un diagnóstico para identificar realmente los que están negativos, ¿verdad?, o los que están positivos. Pero básicamente lo que estamos buscando con la especificidad es de categorizarlo como un animal que eh, está negativo. Y por otro lado, para evitar el sacrificio innecesario de animales. Cuando la prevalencia de las enfermedades en un país empiezan a disminuir, generalmente estamos enviando al matadero, ¿verdad?, animales que están sanos y que dan una reacción falso positivo. Y eso es algo que tenemos que minimizar, porque el valor genético de los animales se está perdiendo en el momento en que estamos remitiendo a sacrificio los animales que pueden estar sanos y que dan una respuesta negativa. Esos son los criterios que debemos de mantener para poder eh, tener un buen desempeño con los dueños de los animales. Pero también existen otras herramientas que nos permiten eh, apuntar mejor sobre lo que queremos hacer y evitar el sacrificio de animales falsos positivos o dejar falsos positivos y sacrificar falsos negativos. Y para eso existen las pruebas en serie. Y las pruebas en serie se utilizan con varias de las pruebas que tienen. Un ejemplo de esto puede ser el de brucelosis, porque tenemos que ya no se usa la prueba de aglutinación en placa, pero antes teníamos aglutinación en placa, prueba de aglutinación en tubo, teníamos el 2-mercaptoetanol, el ribanol y por último teníamos eh, aquí le puse. Bien, por otro lado, tenemos que tomar en consideración la selección de pruebas diagnósticas que vamos a utilizar para tener la seguridad de lo que pretendemos realizar o los resultados que pretendemos obtener. Si vamos a utilizar una prueba de alta especificidad y alto valor predictivo positivo, esta la vamos a aplicar cuando queramos confirmar un diagnóstico que tengamos duda. Y por otro lado, para evitar el sacrificio innecesario de animales. Esto sobre todo porque, como vimos anteriormente, hay animales que dan una reacción falso positivo y esos se envían al matadero sin estar enfermos. Y por lo tanto, debemos de buscar una prueba que tenga estas características: alta especificidad y alto valor predictivo.
Pero adicionalmente también tenemos otras herramientas que podemos utilizar cuando pretendemos eliminar o erradicar enfermedades. Y estas las conocemos como pruebas en serie. Estas son como dijéramos que están en línea una tras otra. Pero una de las características que debe de tomarse en cuenta para realizar las pruebas en serie es que los resultados de todas las pruebas deben ser positivos. Si no, si solo se aplicara y se aplicará otra prueba si el resultado previo es positivo. En otras palabras, si yo empiezo con una prueba diagnóstica y tengo un resultado negativo, indudablemente que cancelo las siguientes pruebas y por lo tanto tengo que escoger otro lote de animales para poder continuar. Si en la primera prueba me salió positiva, sigo aplicando las siguientes y si todas son positivas, entonces voy a aumentar la especificidad y el valor predictivo positivo de las pruebas que estoy utilizando y por lo tanto estamos seguros de las condiciones de los animales que estamos seleccionando. Pero también existen las pruebas en paralelo y esta es el resultado que vamos a buscar es de que todas las pruebas deben ser negativas. Esto solo lo vamos a aplicar cuando la otra prueba, la prueba previa, tiene un resultado negativo. En otras palabras, volvemos a correr las pruebas de manera similar, solo que aquí ya no son en serie, sino que estamos hablando en paralelas. Allá todas tenían que ser positivas, aquí la prueba se aplicará si tiene la anterior es negativa, o sea, todas deben ser negativas. Y al final esto lo utilizamos cuando se desea aumentar la sensibilidad de las pruebas o identificar correctamente los animales enfermos, así como el valor predictivo negativo. Normalmente en el laboratorio se habla de baterías de pruebas. No, los laboratoristas saben que no pueden confiar en una sola prueba. Y entonces ellos lo que deciden es establecer una batería de pruebas para aplicar todas las pruebas posibles que tengan en el laboratorio. ¿Y por qué hacen esto? Porque a mayor número de pruebas, mayor probabilidad de un falso positivo. Entonces, por eso es que tenemos que tener el cuidado de lo que estamos buscando y debemos de considerar no solamente los resultados por medio de las pruebas serológicas, sino que buscar otras pruebas que nos puedan ayudar a dilucidar cuál es el problema. En conclusión, sobre el tema, podemos decir que antes de interpretar un resultado serológico del laboratorio, debemos de conocer las características de la prueba. ¿Por qué razón? Porque hay pruebas que no identifican las inmunoglobulinas IgM. Hay otras que tienen mayor tendencia a identificar las IgG, pero la mayoría están detectando, una buena cantidad están detectando tantos IgM como IgG. Por lo tanto, también en el laboratorio existen algunas adaptaciones para disminuir la presencia de IgM y muchas veces lo hacen los laboratoristas calentando los sueros para destruir la mayor cantidad de globulinas M. Por otro lado, también debemos de conocer la situación epidemiológica general que se enfrenta en un rebaño, en un país, porque podemos tener falsos positivos y falsos negativos si no conocemos cuál es la situación epidemiológica. Recuerden ustedes que el laboratorio es una herramienta para las observaciones que tenemos en campo. Si estamos observando en el caso de brucelosis abortos, ¿verdad? Tenemos que considerar que no solamente la brucelosis puede provocar abortos, sino que hay otras enfermedades como la leptospirosis, la tricomoniasis y otras más que también pueden provocar un cuadro clínico similar. Y por otro lado, nunca debemos olvidar que no existen
pruebas serológicas que sean el 100% confiables. Las mejores pruebas andan alrededor del 95-97% de sensibilidad y la especificidad siempre está un poquito más baja. Entonces, siempre vamos a tener falsos positivos y falsos negativos. Y un ejemplo, si nosotros vamos a utilizar una prueba que tenga el 99% de sensibilidad, quiere decir que siempre se nos está quedando de 100 animales, uno, ¿verdad? No está siendo identificado correctamente. Si eso lo extrapolamos a 1 millón, ¿verdad? Estaremos viendo que es una buena, más de 1000 animales, los que estamos mandando, estamos dejando como animales negativos en un rebaño, y eso indudablemente que va a repercutir en las medidas sanitarias que nosotros podamos aplicar. La otra conclusión es que las pruebas serológicas miden indirectamente la presencia de agentes de la enfermedad. Pero ¿qué sucede? También nosotros sabemos que existen reacciones cruzadas. Esto se debe a que en muchas oportunidades las bacterias comparten en su membrana algunos epítopes que pueden eh, unirse a las globulinas en menor cantidad y pueden dar un resultado diferente. Un ejemplo que hemos estado viendo en la región de Centroamérica últimamente es con la prueba de peste porcina clásica, la que hemos visto reacciones cruzadas con la diarrea viral bovina, y también sabemos de que da una reacción a la enfermedad de las fronteras. Entonces las pruebas serológicas, ¿verdad?, indirectamente miden la presencia de agentes de enfermedad, pero no es confiable en un 100%. Y desde el punto de vista de epidemiología, la regla de oro en diagnóstico es el aislamiento e identificación de la gente. No hay otra prueba que tenga mayor valor que esta, porque una vez que logramos aislar a la gente, podemos poner en práctica los postulados de Koch. Y eso indica que estamos ante una verdadera infección y no ante falsos positivos. Yo agradezco la atención que ustedes han puesto y espero que esta información que les he proporcionado les sirva de utilidad para poder, en primer lugar, buscar mayor información que les sirva para clarificar los conceptos, y por otro lado, vale la pena realizar ejercicios para ponerlos en práctica. Las cosas que practicamos no se nos olvidan tan fácilmente como aquellas que solo leemos y no sabemos aplicarlo. Por otro lado, en el campo debemos de acostumbrarnos a tener información y a consultar con los técnicos de laboratorio cuál es la sensibilidad y especificidad que tienen en sus pruebas. Y un consejo importante: vean siempre si los laboratoristas en las pruebas de serología cuentan con controles positivos y negativos, porque de lo contrario están corriéndose un albur y la confianza que puedan tener en los diagnósticos que les están dando va a ser muy pobre.